Buen día, compañeros, les saluda María Arellano. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante que está relacionado a la aplicación de nuestras pólizas en Imabus Internacional, pólizas de seguro, y conociendo nuestras pólizas de seguros en operaciones. Ese es el tema principal. Como subtema, seguros. Y antes de ello vamos a hablar sobre los objetivos, mencionar sobre los objetivos generales. El primero es fortalecer la capacidad de manera individual como colectiva de todo el equipo de operaciones en el conocimiento y aplicación de los seguros que activamos en la operación, reducir la siniestralidad de LBI con un manejo adecuado de los seguros y pólizas contratadas, evaluar correctamente la calidad del servicio brindado por la aseguradora, incluyendo el servicio de procuración, servicio de asesoría legal, generando información precisa, clara y oportuna. Y bueno, nuestro alcance aplica a todos nosotros como colaboradores del equipo de operaciones, sobre todo a los que estamos destinados a atender novedades, ¿no? Accidentes de tránsito e incidentes dentro de Patio Norte como en la vía. Bueno, ¿qué sabemos de seguros? ¿Cómo funcionan los seguros? Voy a agradecer por favor que estén atentos a este video. Desde sus inicios, el hombre ha estado expuesto a riesgos, sean estos generados por él mismo o por terceros. Fue por esta razón que en su búsqueda de defensa, protección y de ayuda mutua, los hombres comenzaron a vivir agrupados. En la actualidad, la relación hombre-riesgo no ha cambiado. De hecho, el día a día está lleno de accidentes, robos, enfermedades, entre otros sucesos que podrían afectar considerablemente en la economía de las personas. Y una vez más, estas le hacen frente a través de la colectividad. Cuando tomas un seguro, te unes a un grupo de personas que contribuyen económicamente para hacer frente a un riesgo, el cual se materializa a través de un evento que se denomina siniestro. Pero, como hemos dicho, los miembros del grupo combinan sus distintas capacidades económicas y mediante el pago de la prima, asumen el costo del seguro. De esta manera, el seguro cubre a todo el grupo en lugar de hacerlo individualmente. Veamos el ejemplo del seguro de salud. Sabemos que tanto el señor Barriga como cualquiera de nosotros no está libre de enfermarse. Un día, cuando menos lo esperaba, el señor Barriga sintió un fuerte dolor en el lado derecho de la barriga. Se trataba de una apendicitis. Operaciones como esta pueden tener costos enormes que pueden afectar la economía del hogar si no se cuenta con un seguro de salud. Afortunadamente, el señor Barriga contaba con uno. ¿Recuerdan el grupo del que hablamos? Dado que los costos se reparten entre todos los miembros del grupo, realmente están ayudando a reducir los costos del afectado, en este caso, del señor Barriga. Veamos ahora un ejemplo del seguro vehicular. El señor Parachoques acaba de comprarse el auto de sus sueños. En su primer paseo por la ciudad, sufre un accidente. Su primer paseo acaba de convertirse en su primer choque. El señor Parachoques está a punto de ser golpeado por algo más grande que un auto, porque los costos de eventos como estos pueden ser elevados sin un seguro vehicular. Reparar su auto nuevo puede costar miles. Afortunadamente, el auto del señor Parachoques cuenta con seguro vehicular. Una vez más, ¿recuerdan el grupo del que hablamos al inicio? Dado que los costos se reparten entre todos los miembros, la gente del grupo, de hecho, está ayudando a reducir los costos del señor Parachoques. De esta manera, en lugar de pagar miles, los gastos del señor Parachoques se verán reducidos a una pequeña parte llamada deducible. Un aspecto importante del mundo de los seguros es la homogeneidad. La homogeneidad supone que todas las personas que forman parte del grupo tengan una misma exposición al riesgo. En este sentido, las personas expuestas a un mayor riesgo pagarán una mayor prima que aquellas expuestas a un menor riesgo. De esta manera, hay una distribución justa y equitativa de los costos.
Otro aspecto importante es que aquellos siniestros existentes antes de ingresar al grupo no serán asumidos por el resto. No sería justo que todos los miembros compartan estos costos preexistentes, ya que esto solo encarecería la prima del seguro. En resumen, el seguro reduce el impacto económico negativo que podría causar un siniestro, dado que los costos de recuperación son repartidos entre un gran grupo de gente no accidentada, sabiendo que en caso les ocurra a ellos, recibirán el mismo tipo de ayuda. Sé inteligente, mantente seguro. Conoce más, preocúpate menos. Bueno, en general el hombre siempre se ha visto amenazado en distintos escenarios de su vida, ya en su integridad, en su salud, en dinero o propiedades. Por eso ha buscado soluciones que puedan ayudarlo a apaciguar las consecuencias de siniestros e imprevistos, tal como nos ha mencionado el video. Pero es importante cuando hablamos de seguros, estar familiarizados con los conceptos, tal como se menciona en el video, pero es importante también saber de dónde provienen estos y cómo se ha gestado hasta la actualidad. Entonces, cuando hablamos un poco de historia de seguros, yo lo segmento en tres grandes etapas. La primera, esto data de épocas muy antiguas y una muestra de ello es el código Hammurabi desde la Babilonia, ¿no? En esta civilización tenían este código, como todos sabemos, donde se registran las reglas cotidianas de dicha civilización. Y en estas reglas hay una muestra de un instrumento similar a un seguro que fue creado en esta civilización para socorrer a los trabajadores e indemnizarlos por cualquier accidente laboral. También los acuerdos para repartir los riesgos y paliar las pérdidas. Una segunda etapa importante se da en este caso, en el siglo XIV, donde aparece el primer contrato de seguro, y el primer seguro sería el seguro marítimo, y esto data también en este caso desde las embarcaciones, ¿no? Cubría sobre todo ante los posibles accidentes, naufragios o acciones de piratas para conservar la mercancía que se trasladaba en aquel tiempo. Y la última etapa, que es la etapa más moderna, con el gran incendio en Londres, donde en este caso hubieron muchos edificios destruidos por este siniestro y se fundó Fire Office, que se considera la primera compañía de seguros contra incendios. En el Perú, el desarrollo de esta actividad aseguradora fue impulsado por el gobierno de Nicolás de Piérola en el año 1895, siendo RIMA Internacional la aseguradora más antigua del país. Como nos ha mostrado el video, hemos visto algunos términos que sí consideramos importantes, ¿no? Hemos hablado sobre riesgo, hemos hablado sobre prima, hemos hablado de siniestro, de póliza y todos estos conceptos como disposiciones generales relacionadas a las pólizas de seguros o a un producto relacionado al mundo asegurador está legislado por la ley 29946, que es la ley de contrato de seguros. No vamos a ahondar mucho en esto porque como toda ley tiene muchísimos artículos, pero hemos extraído lo más importante para que podamos conocer todos sobre esta ley y podamos también interpretar cuando tengamos a la mano nuestras pólizas de seguro. Antes de ello, quiero precisarles que es importante que podamos identificar dos grandes grupos de seguros. Están los seguros obligatorios y los seguros optativos, o los que nosotros contratamos porque requerimos de alguna necesidad, ¿no? De manera particular. Es decir, que no son obligatorios. Entre los seguros obligatorios, ¿quiénes están, amigos? Está con los que convivimos, el SOA, ¿no? Luego también está el STR, Vida Ley, ¿cierto? Seguros también de RC, que son obligados para los vehículos que transportan residuos peligrosos, y en fin. Y los seguros particulares están, por ejemplo, la EPS, está un seguro de salud, un seguro de vida, el seguro vehicular, en este caso, ¿no? Como por ejemplo Limabús. Limabús
está obligada como empresa de transportes a tener para sus vehículos la póliza SOAT, que es obligatorio, y también, en este caso, para resguardar su patrimonio, ha optado por tomar la póliza vehicular que protege justamente a su bien, ¿no? En este caso, el bien sería cada bus asegurado. Entonces, ya una vez que hemos segmentado estos dos grandes grupos entre pólizas obligatorias y pólizas particulares o optativas, vamos a hablar un poco sobre las disposiciones generales de esta ley. Menciona que esta ley aplica a todas las clases de seguro y tiene de carácter imperativo, es decir, de carácter obligatorio. Todos deben de cumplir, todos los que participan en el mundo asegurador, en este caso compañía de seguros, cliente y corredor de seguros. Y ajustadores, en caso aplique, ¿no? En el caso de seguros obligatorios y aquellos que se encuentran regulados por leyes especiales, esta ley es de explicación supletoria o complementaria, ¿no? Como por ejemplo el SOAT. El contrato de seguro se rige por los siguientes principios. Principio máxima de buena fe, es decir, creo en lo que me está indicando, en la versión que me da mi cliente. Si yo soy compañía de seguros, creo en lo que me dice mi cliente, en el bien que quiere asegurar. Indemnización, el principio obviamente, si tomo un seguro es porque traslado el riesgo para que luego sea indemnizado en caso ocurriese un siniestro. Mutualidad en el conjunto, ¿no? Interés asegurable, es decir, que cada cliente que requiere tomar una póliza de seguros tiene un interés sobre ese bien o sobre el riesgo que quiere transferir a la compañía de seguros. Por ejemplo, María Arellano no podría contratar un seguro de vida a nombre de Joel Valencia, porque le preguntarían, ¿y usted qué interés asegurable tiene, no? ¿Su familiar? ¿No? ¿Qué tipo de relación consanguínea, ¿no? Su primo, tío, hijo, esposo, madre, ¿no? Entonces, como no hay ningún tipo de relación, entonces yo no tenía un interés asegurable en asegurar la vida de otra persona, ¿no? A diferencia de que yo podría asegurar, María Arellano sí podría asegurar su propia vida, ¿no? O en este caso a su esposo o sus familiares, ¿no? En caso de sería. Causa adecuada, en este caso está orientado siempre a que tiene que haber, cuando está relacionado a un siniestro, tiene que haber una causa que esté relacionada, en este caso, a la póliza que ha contratado. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo contrato una póliza de accidentes personales que me cubre esta póliza todos los accidentes que María Arellano pueda tener. Pero si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Un diagnóstico médico o me da un infarto, eso no es un accidente, ¿cierto? Es una condición médica. Por un diagnóstico ocurrió la muerte, entonces no hay una causa adecuada, ¿no? Y bueno, por último, como último principio, las estipulaciones insertas en la póliza se interpretan en caso de duda a favor siempre del asegurado. Entonces en el video habíamos hablado unos conceptos básicos como por ejemplo póliza. ¿Qué es la póliza? La póliza es el contrato de seguro, es un conjunto de documentos donde se describen todas las condiciones de seguro, las condiciones generales, particulares, especiales, las cláusulas y donde se describe también el bien asegurado, ¿no? Para el caso del IVA-bus, los buses. Prima, ¿qué es la prima? No es la hija de mi tío. La prima es el pago que realizamos con la toma del seguro. No, a veces confundimos un poco el término prima con el término deducible, que más allá, luego vamos a poder comprender. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un siniestro de una determinada manera. Es decir, el riesgo que yo estoy transfiriendo a la compañía de seguros por la probabilidad de que ocurra un siniestro. Limaús ha comprado el seguro vehicular a todo riesgo y le transfiere en este caso a RIMAX Seguros, que es la compañía con la que actualmente tiene la póliza vehicular, para que RIMA asuma ese riesgo en caso ocurra un siniestro. En caso ocurra un siniestro, RIMA tendría que indemnizar, ¿no? Bajo los principios que estamos hablando. Siniestro, el siniestro es en este caso, en el seguro es un acto accidental, imprevisto, inesperado que sucede sobre un bien que está asegurado en una póliza. Es decir, es la materialización del riesgo. Y el deducible
es el importe o porcentaje del daño que debe pagar el asegurado para que la compañía de seguros brinde la cobertura solicitada. Es decir, por ejemplo, en el caso de nuestras pólizas vehiculares, cada vez que tengamos o que nuestros buses tengan un siniestro, un accidente, RIMAC va a indicar, no hay problema, nosotros vamos a indemnizar, pero el IMABUS tiene que pagar un deducible. ¿Cuánto es el deducible? Eso está estipulado en los documentos en la póliza, en el contrato de seguros. Luego vamos a ver un poquito después cuáles son los montos, ¿no? Luego, esta ley también nos habla sobre una cobertura provisional. Menciona que el asegurador puede emitir una nota de cobertura provisional con una vigencia máxima de 30 días prorrogables en tanto se emita la póliza de seguros. Participación de corredores. ¿Qué es un corredor? El corredor es un intermediario entre la compañía de seguros y el asegurado, el cliente. Y puede ser una persona natural o jurídica que tiene una certificación emitida por la SBS. Es decir, ¿María Arellano podría vender seguros? No, ¿cierto? Yo podría venderlo a través de un corredor, que es muy distinto. Y en este caso los corredores son los autorizados a ser los intermediarios. ¿Pero por qué existen los corredores? Bueno, existen porque ellos realizan todo el trámite con la compañía de seguros, ¿no? Y claro, ellos tienen una cartera de clientes, ¿no? Entonces, como manejan una cartera de clientes, pueden hacer el contacto directo con las compañías de seguros. Cuando hay la participación, en este caso de corredores, se emite una carta de nombramiento que el asegurado o contratante extiende a un corredor de seguros. Faculta a realizar, como mencionamos, actos administrativos de representación, más no de disposición. Es decir, la carta menciona de que estoy extendiendo o brindo facultades a este corredor de seguros en temas netamente administrativos, pero él no dispone sobre las activaciones o no dispone sobre algún tipo de cláusula especial relacionada a la póliza. Y por último, las cláusulas y prácticas abusivas. También nos habla la ley, y es importante saberlo, porque las cláusulas abusivas son todas aquellas estipulaciones no negociadas que, aun cuando no hayan sido observadas por la superintendencia, causen en contra de las exigencias de la máxima buena fe, en perjuicio del asegurado, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que deriven del contrato. Cláusulas mediante las cuales los asegurados o beneficiarios renuncien a la jurisdicción o leyes que los favorezcan. Y son cláusulas que establecen plazos de prescripción que no se adecúen a la normativa vigente. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre el tema de la normativa y ahora vamos a ver un medito sobre lo que nos menciona la SBS. Hola amigos, mi nombre es Janina Pigui y hoy les explicaré algunos de los términos más usados al momento de contratar un seguro. Empecemos por la póliza, que es básicamente el contrato del seguro y es un conjunto de documentos en los que se describen todas las condiciones del seguro. El pago que realizas por tu seguro se denomina prima y puedes realizarlo en una sola cuota o de manera fraccionada de acuerdo a lo convenido con tu aseguradora. Recuerda que si no cumples con el pago de la prima, la compañía de seguros, según los plazos establecidos en la póliza, podría llegar a cancelarte el seguro y quedarte sin cobertura. Y finalmente, hablemos del deducible. Es un porcentaje que debe pagar el asegurado para que la compañía de seguros brinde la cobertura. Digamos que tiene la función de incentivar el debido cuidado del bien asegurado. Con esto, se busca que el usuario sea más responsable en su día a día para evitar la ocurrencia de un siniestro. Si necesitas mayor información sobre los seguros, ingresa aquí. Bueno, la SBS ya nos ha mencionado sobre lo que hemos estado indicando, ¿no? Sobre los términos que vamos a ir viendo a lo largo de este conversatorio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el SOAT.
sabe qué es el SOAT. A ver qué nos dice este video. ¿Sabes qué es el SOAT? Se estima que cada año fallecen alrededor de 3.000 personas a causa de accidentes de tránsito en el Perú. Por esta razón, existe el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, o SOAT, que tiene por finalidad costear los gastos médicos y o indemnizaciones para las víctimas o sus familias. Este seguro protege por igual al conductor, los pasajeros y los transeúntes que salgan afectados. Todo vehículo que circule por el territorio nacional debe tener un SOAT vigente. La activación de este seguro ocurre de forma automática. Así, en caso hubiera heridos, estos deben ser trasladados de inmediato al hospital o clínica más cercanos, donde el SOAT cubrirá sus gastos de atención. Presente que, como su fin es social, este seguro no cubre la reparación de tu vehículo u otras pérdidas materiales. Muy bien, entonces el video nos mostraba, ¿no? Que el SOAT está dirigido para brindar cobertura a los lesionados en un accidente de tránsito, más no a los daños materiales que se generen a raíz de este accidente de tránsito. Pero vamos a hablar un poquito de los antecedentes. En el año 1984 el Código Civil indica que la ley determina el tipo de daño sujeto al régimen de seguro obligatorio. Pero en aquel momento, por la coyuntura de nuestro país, estábamos en una crisis civil, ¿no? Estaba el terrorismo, entonces, bueno, pasó en realidad por agua tibia, ¿no? Lo mencionado en el Código Civil. Igual en el 1986 se publica el Código de Tránsito de Seguridad Vial, el cual obliga a que todo vehículo contrate una póliza de responsabilidad civil. Ya hablamos un poquito de la responsabilidad civil. En el 1995 se publican decretos supremos que obligan a los vehículos de servicio interprovincial y urbano a contratar un seguro de accidente de tránsito, ¿no? Y esto estaba más dirigido sobre todo por las personas que transportaban estos vehículos, ¿no? En el año 1999 se publica la Ley General de Transporte de Tránsito Terrestre, en la que se incluye la ley del SOA en este caso, ¿no? Esta ley es la 27181. Ya se publica esta ley y en el 2000 se emitió su reglamento bajo el Decreto Supremo 049-2000 del MTC. Y se puso en funcionamiento el 1 de julio del año 2002, el Decreto Supremo 024-2002, el texto único ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil de Seguros y Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito, donde la positiva Seguros y Reaseguros es el pionero en la comercialización del SOAT. El SOAT es un seguro obligatorio establecido por ley con un fin netamente social. Su objetivo es asegurar la atención de manera inmediata e incondicional de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte. Garantiza de manera incondicional el pago de los gastos médicos e indemnizaciones a causa de un accidente de tránsito. La ley dice que no se requiere pronunciamiento de ninguna autoridad para que los hospitales y clínicas atiendan a los heridos y que se activa sin necesidad de investigación por medio y al margen de las causas del accidente. Bueno, como hemos mencionado, toda esta reglamentación está en la ley 27181 desde el artículo 30, donde habla del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República del Perú debe contar con una póliza de seguros vigente SOAT o certificado de accidentes de tránsito, que es el CAT. El SOA y el CAT cubren a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, es decir, todos los que vayan dentro de mi vehículo asegurado, y los terceros no ocupantes vienen a ser los peatones, ¿cierto? Que sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito. Lo dispuesto en los numerales precedentes no enerva la obligatoriedad de contar con los seguros correspondientes para el transporte público según la naturaleza del servicio. Y bueno, en el 30.4 habla que el SOA y el CAT tienen las siguientes características. Y aquí hay que poner mucha atención, por favor. La primera
es incondicional y eso es algo que tenemos que hacerle mención cuando tengamos que atender un accidente SOAT. Incondicional, inmediatez, cobertura ilimitada en relación a los números de siniestros, efectividad durante toda su vigencia, cobertura a nivel nacional en el caso del SOAT y regional o provincial en el caso de FOCAD, una periodicidad anual y es insustituible. Es decir, ¿no? Muchas veces yo he escuchado a los compañeros pilotos cuando mencionan, pero ¿por qué el IMABUS tiene que estar apoyando al usuario? Que no es mi culpa, que por aquí, que por allá, ¿no? Y sentimos la incomodidad de nuestros compañeros pilotos. Entonces, queda en nosotros en hacerle mención de que el SOAT tiene una reglamentación normativa y que dentro de sus características menciona que es incondicional y que tiene también una inmediatez. Es decir, no necesitamos saber quién es el responsable, quién ocasionó, si es verdad o es mentira en realidad, ¿no? Simplemente con la palabra de la persona que menciona que ha tenido un accidente dentro de nuestro bus o subiendo a nuestro bus o con nuestro bus, está relacionado a nuestro vehículo asegurado, el SOAT debe brindar la atención de manera incondicional e inmediata, ¿no? Entonces ahí tengámonos presente que eso es lo que nos indica la normativa y que tenemos que nosotros aplegarnos a ella, ¿no? Ahora, cobertura ilimitada en relación a los números de siniestros. Por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? María Arellano está en su vehículo, este, sale, por ejemplo, sale de una actividad, de una fiesta, y como es un vehículo, un automóvil sedán, su vehículo tiene la característica de la capacidad para 5 personas, ¿no? Un conductor, un copiloto y 3 personas, tres personas a la espalda, ¿no? Sin embargo, como ella es buena gente, le dice a sus amigos que salen de la fiesta que también los puede jalar, que los va a llevar. Entonces, dentro de un vehículo que tiene una capacidad de 5 asientos, ingresan 10 personas. Pero como Mariana ya no ha tomado, ya no le importa, se sube a su vehículo, ¿cierto? A pesar que ha ingerido alcohol, está conduciendo, llevando a 9 personas más en el interior de su vehículo y en el momento que ella tiene que, en una intersección, al momento que ella está cruzando la intersección, se pasa la luz roja y atropella a 5 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vemos que María Arellano es la responsable del accidente, a todas luces, porque ha incumplido con la capacidad que indica su vehículo, porque está manejando en estado de ebriedad, ¿cierto? Y porque ha incumplido la normativa de tránsito, porque no ha respetado el dispositivo de tránsito, en este caso que es el semáforo, se ha pasado. Y a pesar de todo eso, inclusive ha generado un accidente de tránsito y ha lesionado a unos peatones. Entonces, a todas luces vemos que María Arellano es la responsable. Sin embargo, según normativa, no importa si María Arellano es la responsable o no. Ya luego, después, la compañía de seguros tiene el derecho a repetir contra María Arellano. Es decir, queda potestad de la compañía de seguros si quiere entrar en juicio a María Arellano por ser la responsable o la que generó el accidente. Pero en relación a los lesionados, incluyendo a María Arellano, que es a todas luces responsable de este accidente, el SOAT brinda la atención de manera inmediata. Ahora, no importa cuántas veces María Arellano con su vehículo se haya chocado, se haya lesionado ella o lesionado a otras personas. ¿Por qué? Porque como característica tiene una cobertura ilimitada en relación al número de siniestros. Es decir, si su póliza es de un año, ella puede tener 100 accidentes al año y va a seguir coberturando la póliza hasta el fin de la vigencia. No tiene un límite en cuanto al número de siniestros. Sin embargo, sí tiene un límite en cuanto a cobertura que luego vamos a ir hablando. Y bueno, es importante hacer en este caso esta mención para tener en cuenta que no necesitamos tener el resultado de la investigación o la policía no necesita
saber quién es el responsable. Eso luego, después se ve con la investigación y todo el procedimiento que se realice en la comisaría, ¿no? Para evaluar la responsabilidad de las partes. Pero para la activación de la póliza no es necesario saber ni identificar responsabilidades. Se brinda la atención de manera inmediata e incondicional. Y eso tengámoslo claro, por favor. Continuamos. Como característica, como hemos mencionado, cubre a todas las personas que resulten víctimas de un accidente de tránsito sin importar la causa del accidente. No tiene límite en el número de las personas que puedan ser afectadas. Como mencionamos, María Arellano llevaba 10 personas en su vehículo, incluyéndola a ella, ¿cierto? Y afectó a otras 3 más, atropelló a 3 personas más. O sea, viene a ser 13 personas afectó María Arellano, manejando en estado de ebriedad. Pero no importa a cuántas se afecten. El tema es que participen en el accidente de tránsito. Si participan, el SOAT tiene que brindar atención al número ilimitado de personas que resultan afectadas en el accidente. Las sumas aseguradas no se reducen con la ocurrencia de accidentes, es decir, María Arellano puede tener 100 accidentes durante el año y las coberturas van a ser las mismas. No va a reducir coberturas por el accidente 101 o por el accidente 102, va a ser las mismas. No necesita pronunciamiento de autoridad alguna para atender a la víctima, es cierto. A pesar de con el ejemplo que hemos mencionado, María Arellano tiene toda la responsabilidad en el accidente. Pero, sin embargo, no es necesario que la autoridad se pronuncie. Se brinda, el SOAT inmediatamente debe aplicarse, ¿no? Para que brinde la atención inmediata e incondicional. Todos los vehículos automotores que circulen por el territorio nacional deben contar con el SOAT. Y eso sí, es obligatorio. El pago de las respectivas indemnizaciones se hará sin ninguna investigación respecto a la responsabilidad en el accidente. Es decir, todas las personas que han salido afectadas, peatones y ocupantes, tienen la cobertura y la compañía de seguros debe indemnizar a estas personas sin necesidad de tener el resultado de la investigación. Ya luego, como mencionamos, la compañía de seguros puede repetir en este caso contra los infractores o con el tercero responsable que es el dueño del vehículo. Pero eso se ve luego. La cobertura se da sin evaluar responsabilidades. Luego, en la cobertura, ya que estamos hablando de coberturas, cubre los siguientes riesgos por cada persona ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor. En el ejemplo que hemos dado, recuerda que iban 10 personas en el vehículo de María Arellano y 3 personas fueron atropelladas, ¿cierto? Son 13 personas. Cada persona tiene estas coberturas. En este caso, muerte tiene 4 ITs, invalidez permanente tiene hasta 4 ITs, incapacidad temporal hasta 1 IT, gastos médicos hasta 5 ITs y gasto de sepelio hasta 1 IT. El valor del OIT, que es la unidad impositiva tributaria, será el que corresponde a la del año en que ocurrió el accidente de tránsito. ¿Ya? Es decir, entonces, para que tengamos en cuenta, si ocurriese el fallecimiento, la fatalidad, esa persona o sus beneficiarios cobrarían 4 ITs. Invalidez permanente total, en este caso, cuando hablamos, cuando hay una merma o hay un menoscabo en las facultades de la persona. Por ejemplo, a raíz del accidente, María Arellano se queda sin un brazo. Le amputan el brazo, ¿no? Y ahí se evaluará si es el brazo derecho, es el brazo izquierdo y si María Arellano es zurda o es diestra. Dependiendo de ello, cada parte de nuestro cuerpo, según una tabla que maneja, hay un porcentaje. Y según ese porcentaje, nos podría indemnizar. Ahora, pero yo perdí el brazo, ¿me tienen que dar 4 ITs? No. Tu brazo tiene un valor, un porcentaje. En base a ese valor será la indemnización. Ahora, si a raíz del accidente hay, por ejemplo, muerte cerebral o parálisis total, ahí sí se pagaría hasta 4 ITs, casi igual que la muerte, ¿no? La incapacidad temporal viene a ser por el tiempo que dejamos o por el tiempo de descanso médico que nos emite el médico cada vez que nos vamos a atender. Y esto es hasta una UIT. Es decir, para el año 2024, que ya estamos terminando, era de 5.125 y en este caso, en caso hubiésemos tenido un accidente de tránsito, la compañía pagaría como máximo
hasta una OIT. Gastos médicos es hasta 5 OITs y gasto de sepelio es hasta una OIT. No, pero en el sepelio, yo quiero enterrar, por ejemplo, a mi familiar, ¿no? En caso tuviéramos un accidente de tránsito, ¿no? Quiero enterrar a mi familia con, que sea el ataúd al duco, de cedro, y al final el sepelio sale como 20.000 soles. Bueno, la compañía de seguro dice, no hay problema, si usted quiere un sepelio de 20.000 soles, ya tome su sepelio de 20.000 soles, pero la compañía de seguros, nosotros solo vamos a indemnizar hasta una OIT. El resto tendrá que ser asumido por la familia, en este caso, por la persona que se hace responsable, ¿no? Y el SOAT solo cubre hasta una OIT, lo que indica la norma. Pero, ¿qué pasaría, María? ¿No? Por ahí alguien me puede preguntar, pero Limabús o alguna compañía de seguros podrías vender más cobertura. No, porque recuerden que esto está normado por ley y todas las compañías de seguros, como las AFOCAT, brindan la misma cobertura. En este caso, si se quisiera ampliar la cobertura, tendría que ser modificado según normativa, ¿no? Y bueno, eso ya tendría que estar en este caso en otro foro. Exclusiones. Sí tiene exclusiones el SOA. ¿Cuáles son? Los causados en carreras de automóviles u otras competencias de vehículos motorizados. Es decir, los piques no están cubiertos. Los ocurridos fuera del territorio nacional también no están cubiertos por el SOA. Los ocurridos en lugares no abiertos al tránsito público también, es decir, los estacionamientos, ¿no? Los ocurridos como consecuencia de guerras, eventos de la naturaleza u otros casos fortuitos o de fuerza mayor originados por causas ajenas a la circulación del vehículo automotor también. Y el suicidio, la comisión de lesiones o autoinferidas también no está en este caso cubiertos, ¿no? Y aquí entra un poquito el tema de cuando tenemos eventos de vandalismo. No están cubiertos por eso porque es algo que está fuera o ajeno a la circulación del vehículo automotor. Continuamos. Bueno, como habíamos hablado, según la normativa del texto único ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidente de Tránsito, también tiene algunas definiciones que es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces ocurre que hay un poco de discrepancia relacionado a lo que dice el Reglamento Nacional de Tránsito. ¿Qué dice? Según normativa, dice en el artículo 5 que está definido como accidente de tránsito todo evento súbito, imprevisto y violento, incluyendo incendio y acto terrorista en el que participe un vehículo automotor en marcha o en reposo, detenido o estacionado en la vía de uso público, causando daños a las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes del vehículo automotor, que pueda ser determinado de una manera cierta. Y ahí entran aquí nuestras caídas de usuario, ¿no? Es por ello de que están cubiertas estas caídas. ¿Por qué? Porque no basta que el vehículo esté en marcha, en circulación. Puede estar detenido, en reposo, y puede ocurrir, ¿no? En este caso, como nos ocurre siempre, los atrapamientos en las caídas de usuario, y debe estar, ampara, según normativa, esta clase de eventos. Bueno, vehículo automotor, todo aquel que se desplaza por el uso público terrestre con una propulsión propia. Vehículo no automotor, aquel que no cuenta con propulsión propia, tal como remolque, acoplado, casa rodante, que circula por la vía de uso público al lado, o un vehículo automotor o vehículo menor, no motorizado u otro similar. El artículo 8 menciona la cobertura del seguro por cada víctima de un accidente de tránsito se encuentra limitada a los montos previstos que ya hemos hablado, ¿no? De las 5 coberturas. Y por último, la compañía de seguros tendrá el derecho a examinar a la persona lesionada por intermedio del facultativo para que el efecto designe, pudiendo adoptar todas las medidas tendentes a la mejor y a la más completa investigación de aquellos puntos que estime necesario para establecer el origen, naturaleza y gravedad de las lesiones. En caso de negativa de la persona lesionada a someterse a dicho examen, la compañía de seguros quedará liberada de pagar la correspondiente indemnización. Es decir,
Cuando ocurre un accidente de tránsito, la compañía de seguros designa en este caso sus médicos auditores para que puedan evaluar y poder determinar si la lesión de la persona es una lesión preexistente o no. O si, en este caso, por ejemplo, ¿no? Ha ocurrido en unos casos de que es una persona que ingresa por, no sé, una caída de usuario, podemos ponerlo así de ejemplo, y ingresa a hospitalizarse. Sin embargo, esta persona tiene diabetes y por la diabetes también tiene que recibir medicamentos, ¿no? Entonces, la compañía de seguros a través de sus médicos auditores indica, solo cubrimos todo lo relacionado al accidente, no a la condición preexistente de diagnóstico que tiene el lesionado, en este caso, la diabetes, ¿no? Y en caso de la persona presente alguna negativa, un lesionado indique, no, yo no tengo por qué someterme, no, no tienes por qué auditarme, la compañía, según normativa, queda liberada de pagar la correspondiente indemnización. Entonces ahí tengamos en cuenta también nosotros como usuarios, en caso Dios no quiera, pero tengamos que pedir algún tipo de indemnización relacionado al SOA. Bueno, el artículo 27, la PNP solicitó a la compañía de seguros de la víctima del accidente de tránsito de cualquier persona, institución beneficiaria del SOAT, otorgará el formato de registro de accidentes de tránsito. Bueno, este formato en su momento, cuando se emitió esta normativa, funcionaba, pero esto ha sido en este caso, podríamos reemplazado, por así decirlo, con el documento formal que es la copia certificada de la denuncia policial. Por eso es importante, y cada vez que nosotros tengamos un accidente de tránsito donde tengamos que atender este clase de eventos, siempre las clínicas nos van a exigir, ¿no? Nos van a exigir que presentemos la copia certificada de la denuncia policial. Y bueno, en aquel tiempo, años anteriores, el certificado del SOA era un certificado físico. Entonces, cuando teníamos accidentes de tránsito, teníamos que entregar nosotros el certificado físico, la clínica lo retenía y el dueño del vehículo o el conductor estaba obligado a presentar su copia certificada para que le devuelvan su SOA. Y así con su certificado SOA el vehículo pueda continuar circulando, ¿cierto? En cambio, ahora que tenemos, en este caso, emisión de certificados digitales de SOA, entonces aquí la clínica no ve otra medida que retener también, en este caso, algún documento. Y a veces tenemos que firmar pagarés, sobre todo en la Clínica Internacional de Lima, que tenemos bastantes problemas, ¿no? La recomendación aquí es que si tenemos esta clase de inconvenientes, no hay problema. Firmemos el pagaré o no, el registro que nos hacen firmar y luego tramitamos la copia certificada para presentar a la clínica y este pagaré inmediatamente queda anulado, ¿no? Al nombre de la persona que ha firmado. Entonces ahí no tengamos miedo, porque mientras que sepamos nosotros que efectivamente se ha realizado la denuncia policial, nosotros vamos a poder pedirle a nuestro piloto que tramite, ¿no? Ahora acá hay también un dilema. Antes, recuerdo yo inclusive, cuando entré como asistente de prevención, iba a las comisarías y pues sacaba 5 denuncias, 6 denuncias en nuestros diferentes buses, ¿no? Y iba a las clínicas a recoger los órganos, ¿no? Pero como ahora se maneja a nivel digital y por temas de seguridad, la PNP ya no permite que terceros accedan a la copia certificada de la denuncia policial. Solamente los involucrados son los registrados, en este caso, del accidente de tránsito. Entonces, es por ello que solamente el piloto o los lesionados o el tercero, en este caso participante, el tercero, el conductor tercero, podrían solicitar la copia certificada de denuncia. Entonces aquí ahí tenemos un poquito de inconvenientes. ¿Por qué? Porque a veces el piloto no lo presenta de manera inmediata o también la policía tiene una demora para presentar la documentación, ¿no? En este caso para registrarlo en el sistema. Entonces ahí estamos tratando bastante de, cada vez que firmemos un pagaré, poder levantar ese pagaré para que no tengamos ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Mientras que haya denuncia policial, está registrada en la comisaría
de la jurisdicción de ocurrió el accidente de tránsito, no tendríamos ningún inconveniente. Por eso dice la disposición transitoria, en tanto se produzca la aprobación del formato, a que se refiere al artículo 27 del presente reglamento, se utilizará la copia certificada de la ocurrencia otorgada por la Policía Nacional del Perú. El trámite para su obtención se encontrará sujeto a lo dispuesto en el texto único de procedimientos administrativos de la Policía Nacional de Perú, ¿no? Como mencionamos, este formato, en aquel momento cuando fue emitida la norma, bueno, se creó, pero no fue muy utilizado. Entonces se hizo una disposición transitoria que hasta el momento está vigente, donde este formato ha sido, en este caso, reemplazado por la copia certificada de la denuncia policial. Bueno, en el artículo 33, las indemnizaciones previstas en el presente reglamento se pagarán al beneficiario. En este caso, el beneficiario puede ser mismo lesionado, mientras que no se haya producido la muerte, y si lamentablemente se produzca la muerte, sería en este caso los herederos legales, ¿no? Según orden de prelación. Dentro de un plazo máximo de 10 días, son 10 días calendarios siguientes. Para efectos de garantizar la inmediata atención de las víctimas, estas serán conducidas, en este caso, a los centros de salud públicos o privados, hospitales o clínicas, más cercanos al lugar de la ocurrencia del accidente. Se encuentra prohibido a los efectivos de la PNP o bomberos voluntarios del Perú cobrar suma alguna para el traslado de las víctimas. Los centros de salud públicos o privados atenderán obligatoriamente a las víctimas de accidentes de tránsito, debiendo, de ser el caso, cargar los gastos correspondientes al seguro obligatorio de accidentes de tránsito, cuya contratación será acreditada, ¿no? Aquí también tenemos que tener en cuenta que cuando tengamos que tener un accidente relacionado a SOA, tenemos que exigir, ¿no? Ningún centro público, privado, hospital o clínica nos debería condicionar, ¿no? Ellos están obligados por la ley de emergencia a brindar la atención que corresponda. Y bueno, hablábamos también que era un CAT. Y bueno, el término CAT viene en este caso de certificado de accidente de tránsito, pero para ello es importante saber qué es el AFOCAT y vamos a hablar rápidamente sobre ello. El AFOCAT es la Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito. Es una persona jurídica privada constituida como asociación conforme al Código Civil y conformada por personas naturales o jurídicas que cuenten con concesión o autorización otorgada por la autoridad competente para la prestación de servicios de transporte provincial de personas urbano e interurbano, incluyendo mototaxis, con la finalidad principal de administrar los fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito. En muchos años anteriores, bueno, el AFOCAT estaba muy mal visto porque lamentablemente, como es una persona jurídica formada o constituida, en este caso por los socios de una empresa de transportes, la administración de los fondos no era de manera correcta. Entonces, cuando ocurrió un accidente de tránsito y el vehículo tenía AFOCAT, ni en los hospitales los querían recibir, y esa es una realidad, ¿no? Luego, ya hace 2 años, la Superintendencia de Banca y Seguros, en este caso la SBS, también supervisa las AFOCAT, así como las compañías de seguros. Entonces, el CAT, habíamos hablado que es el certificado contra accidentes de tránsito y está expedido por un AFOCAT, debidamente autorizada e inscrita en el registro de AFOCAT de la SBS, ¿no? Para los vehículos habilitados para el servicio de transporte público de pasajeros de la flota del transportista miembro o asociado que acredita las coberturas a cargo de la AFOCAT en favor de las víctimas del accidente de tránsito. Ahora, la SBS también brinda la supervisión continua, ¿no? Ahí les comento un poquito. Para las compañías de seguros, tienen registros y están obligados, según SBS, a emitir reportes quincenales, mensuales, y la SBS es bien incisiva en cuanto a las auditorías que realizan las compañías de seguros, sobre todo porque como es un seguro obligatorio y es de beneficio solidario, es necesario, ¿no? Ellos brindan bastantes auditorías, ¿no?
en favor de validar la información, ¿no? Y con la misma rigidez, ahora lo están haciendo con el AFOCAT. Bueno, aquí un video. Los accidentes de tránsito son impredecibles y causan daños en la integridad física de las personas. El problema se presenta cuando no estamos preparados para hacer frente a los gastos que genera un accidente. Y tenemos que conseguir dinero para cubrir los daños, afectando la economía familiar. Para evitar estos gastos existen el SOAT y el CAT. Pero, ¿en qué se diferencian? El SOAT es un seguro obligatorio ofrecido por las aseguradoras para todo tipo de vehículo automotor, con cobertura en todo el territorio nacional hacia todas las víctimas de accidentes de tránsito. Los CAT son expedidos por las AFOCAT, que agrupan a transportistas públicos de pasajeros. Y solo el transportista público puede contratarlo. Tienen validez solamente en una provincia de la región donde opera la AFOCAT. El SOAT y el CAT cubren a todas las víctimas en un accidente de tránsito, tanto al conductor, a los ocupantes del vehículo y los peatones afectados. Además, ofrecen coberturas por muerte, invalidez permanente, incapacidad temporal, gastos médicos y gastos de sepelio, las cuales deben ser inmediatas. En caso que las coberturas del SOAT y del CAT no sean cubiertas, debes acercarte al Indecopi. Informándote, cuidaremos de tu seguridad y de todos a quienes amas. Para mayor información, comunícate al 0800 10 840. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Bueno, como hemos mencionado, las coberturas son las mismas, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias? Que el SOAT cubre a nivel nacional, el CAT cubre a nivel regional, provincial, ¿no? ¿Qué vehículos pueden asegurarse? En el caso del SOAT, toda clase de vehículos. En el caso del CAT, vehículos de transporte público. ¿Dónde se adquiere el SOAT? Es comercializado por las compañías de seguro. En este caso el CAT es expedido por las AFOCAT, que son las asociaciones de transportistas, ahora supervisadas por la SBS. ¿Quién puede comprar? El público en general. En el caso del SOAT. En el caso de las CAT, solo los asociados a la AFOCAT. Ahora vamos a hablar, compañeros. Bueno, antes de pasar con el tema de póliza vehicular, la importancia de hablar respecto al SOAT, que es de cobertura inmediata, incondicional, ¿cierto? Es ilimitado en cuanto al número de eventos. También hemos mencionado de que tiene coberturas establecidas, y para que se active la póliza SOAT es necesario sí o sí denuncia policial, ¿cierto? Porque así lo indica la normativa. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre la póliza vehicular. Atentos, por favor. Adquirir un auto te abre las puertas a una autopista llena de momentos agradables, pero a la vez llena de peligros, ya sean accidentes, robos y otros sucesos que no solo amenazan tu inversión, sino que también pueden significar gastos por daños ocasionados a terceros. Eventos como estos pueden llegar a tener costos elevados si no cuentas con un seguro vehicular. Cuando tomas un seguro, te unes a un grupo de personas que aportan económicamente para hacer frente a un riesgo. De esta manera, los costos se reparten entre todos los miembros del grupo, a través del pago de la prima. Y en caso ocurra un accidente, los costos de las reparaciones en que incurre el asegurado se reducen a una pequeña parte llamada deducible. Para entender correctamente el funcionamiento del seguro vehicular, resulta indispensable precisar 4 conceptos principales: coberturas, prima, deducible y asistencias. Coberturas. Son las condiciones negociadas entre el asegurado y la aseguradora que definen contra qué peligro se encuentra protegido, hasta qué monto y en qué circunstancias, entre otras especificaciones. Por eso es importante que leas las condiciones de tu póliza. Se clasifican en 3 grupos. Las que te protegen contra los daños ocurridos a tu vehículo, ya sean por robos parciales o totales, daños por accidentes e incluso daños ocasionados por la naturaleza o vandalismo. También están las que cubren los daños que pueden sufrir los ocupantes de tu vehículo, que sirven de apoyo para afrontar los gastos de curación e incluso, si alguno llegara a perder la vida, hay coberturas que consideran indemnizaciones para los familiares.
Cualquier otra obligación de reparar daños causados a los ocupantes podrías hacerle frente mediante la cobertura de responsabilidad civil de ocupantes. Un accidente puede causar no solo daños a tu auto y a sus ocupantes, sino también a terceros. Estos últimos podrían exigirte reparaciones que incluso lleguen a exceder el propio valor del vehículo. Toda reparación originada por daños a terceros o a sus propiedades es contemplada por la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros. Otros dos conceptos que debes considerar son la prima, que es el costo del seguro, y el deducible, que es el aporte que harás como asegurado ante la ocurrencia de cada peligro que hemos descrito anteriormente. Es importante notar que la prima y el deducible se relacionan de manera inversa. Las personas dispuestas a pagar deducibles mayores disminuirán el costo del seguro, es decir, el monto de la prima. En cambio, menores deducibles significarán mayores primas. Finalmente, algunos seguros te ofrecen servicios extra llamados asistencias, que hacen llevadera tu experiencia como asegurado ante la ocurrencia de algún percance. Esto lo logran a través del servicio de grúa, el auxilio mecánico, el chofer de reemplazo, que en caso te sintieras incapacitado para manejar, te llevará a casa conduciendo tu vehículo. Además, puedes solicitar un vehículo de reemplazo en caso el tuyo se encuentre en reparación o haya sido robado. La calle está llena de peligros y tu auto ha costado mucho. Sé inteligente, mantente seguro. Conoce más, preocúpate menos. Todo va a estar bien. Bueno, muy bien. Empezamos a mencionar sobre la póliza vehicular. El objetivo en este caso de esta póliza es proteger el patrimonio ante un suceso incierto que no depende de la voluntad del asegurado. Por eso el seguro es el resultado de trasladar a la compañía de seguros la posibilidad futura de soportar una disminución en el patrimonio mediante el pago de una prima. Para nuestro caso, como habíamos mencionado en un inicio, Limabus Internacional contrata, ¿cierto?, a RIMAC Seguros para que RIMAC pueda asumir el riesgo. ¿Qué riesgos tienen nuestros vehículos? Que lo choquen, que nosotros choquemos, que se incendie, ¿cierto? ¿Qué otro riesgo más? Que tenga un daño vandálico, que se dañe por riesgo de la naturaleza, ¿no? Ocurra un terremoto y le caiga algo encima, ¿cierto? Por robo, ¿cierto? Que nosotros también lesionemos a otros terceros, ¿no? Y después estos terceros nos pidan que los indemnicemos. Entonces, todos estos riesgos, Limabus los ha trasladado a RIMAC Seguros para que RIMAC Seguros pueda asumir todos estos riesgos, ¿cierto? Y cuando este riesgo se materialice y se convierte en un siniestro, RIMAC puede indemnizar. Ahora, el trasladar estos riesgos, ya habíamos hablado que es la prima, que es el costo de seguro. Es decir, Limabus, cuando contrató su póliza vehicular con RIMAC Seguros, ha pagado una prima, que es el costo por tener el seguro. Y cuando Limabus tenga un siniestro, va a tener que pagar su deducible para que RIMAC Seguros pueda indemnizar. En este caso, pueda reparar el vehículo asegurado. Las coberturas. Cobertura de responsabilidad civil del asegurado frente a terceros, ¿no? Es decir, nosotros chocamos, nosotros generamos lesiones a otras personas, a terceros. Aquí está la póliza vehicular para que pueda responder en caso nos soliciten a nivel judicial una indemnización, ¿no? No sé, el tercero, imaginemos, ¿no? Un ejemplo. El bus de Limabus atropelló a una persona. Esta persona fallece. Los herederos, la familia, va a entablar un juicio. Va a fiscalía hace la denuncia en la vía penal, entra en juicio en el Poder Judicial
Y el juez indica así, como ha fallecido esta persona, un peatón, a raíz del atropello, por un accidente de tránsito, eh, es responsable el Limabús e indemnizar, no sé, $50.000. Entonces, Limabús va a mirar a Rima Seguros y va a indicar, ¿no? Quiero activar mi cobertura de responsabilidad civil y quien indemnizaría sería Rima Seguro. Pero claro, Rima le va a decir, ya, no hay problema, Lima Bus, vamos a indemnizar al tercero que te has afectado. Sin embargo, hay un deducible que tienes que pagar. No es al 100%. Luego, la siguiente cobertura es daño propio, ¿no? Y daño propio ya lo conocemos, que es todos los daños que tenga el vehículo asegurado, ¿no? Por choque, despiste, volcadura, el mismo atropello que hemos estado hablando, ¿no? Daños que se generen al mismo vehículo, en este caso el bien asegurado. Coberturas de accidentes personales, en este caso de ocupantes, a los ocupantes de nuestro vehículo, incluyendo nuestro piloto, y asistencias. También cuenta con asistencias. En el video nos mostraban lo que es el chofer de reemplazo, el vehículo de reemplazo, que esto aplica a vehículos particulares, ¿no? Para nuestro caso no podíamos pedir un bus articulado de reemplazo, ¿no? Porque eso no aplicaría, ¿no? Y dentro de nuestra póliza, que es nuestro contrato de seguros, no menciona esa cobertura. Solo para aclarar, ¿no? Igual como el chofer de reemplazo, ¿no? Las dos asistencias que no aplican a nosotros. Como hemos hablado, la prima es el pago por el seguro, se denomina prima y puede realizarse en una sola cuota o en pago fraccionado. El contratante es el obligado al pago de la prima, es decir, Limabús está obligado, ¿no? La prima es el costo de seguro. Y el deducible es la suma de dinero que siempre vamos a asumir en caso de que el bus o el vehículo asegurado sufra algún daño. En otras palabras, al contratar un seguro vehicular, deberás pagar deducible establecido en tu póliza si es que tú quieres que en un siniestro la compañía de seguros te pueda indemnizar. Aquí hablamos de los deducibles, los famosos deducibles. El deducible general es el 10% del monto indemnizable en un siniestro mínimo $750. Y esto es sin IGB, es decir, cuando nosotros queremos, a raíz de un accidente, usar la póliza vehicular, Limabús va a tener que pagar $750 más IGB, que viene a ser algo de $800 y un poquito más, ¿no? Excepto para el caso de incendio, que será el 20% del monto indemnizable, en este caso mayor. Ahora, pero el daño es solamente una mica, o el daño solo se ha raspado la puntera, ¿no? ¿Es rentable o es apropiado usar la póliza vehicular? No, pues no. ¿Por qué? Porque nuestro daño es menor. Entonces, no aplicaría usar aquí la póliza vehicular. Ahora, si estamos hablando de daños significativos, donde se supere en este caso los $7.500 aproximadamente, que es en este caso el 10% vendría a ser los $750, entonces ahí sí me convendría, ¿no? Porque, no sé, medio bus está partido en dos, prefiero yo pagar el 10%, ¿cierto? De lo que salga de la reparación del vehículo que pagar el 100% de la reparación del vehículo. Entonces ahí sí me convendría usar la póliza vehicular. Entonces, para que nos quede claro, ¿no? Y eso también hagamos presente a los pilotos cuando atendamos un siniestro. Muchas veces cuando viene el piloto a conversar con nosotros, ellos piensan de que la póliza vehicular cubre todo. Claro, cubre todo, pero cada vez que queremos usar la póliza vehicular en un siniestro, como hemos mencionado, hay un deducible a pagar y esto aplica en todas las pólizas vehiculares. El deducible obviamente cambia dependiendo de la contratación, dependiendo del uso del vehículo, la marca, modelo y valoración del vehículo, ¿no? Tienen esos factores. Pero todo se aplica a que siempre el asegurado o el cliente o el contratante va a pagar un deducible cuando quiera usar su póliza vehicular en un siniestro.
Bueno, acá está el listado, como pueden ver, de cada una de los riesgos. Hacerle solo mención en caso de ausencia de control. ¿Y qué es ausencia de control? Es cuando hemos infringido en una normativa, ¿no? Es decir, no sé, nos pasamos la luz roja y encima atropellamos y ocurre el accidente de tránsito, entonces un seguro, una póliza regular, esto está excluido. Pero sin embargo, para Limabús ha convenido con la compañía de seguros para que esto sea también cubierto. Pero si se dan cuenta, ya el monto mínimo no es $750, el monto es $2.500. Y lo que tendría que asumir Limabús sería el 25% del monto del siniestro, como mínimo, ¿no? Entonces, ya es mayor. Luego, rotura de lunas importadas o nacionales es el 10% del monto de siniestro mínimo $300. Por eso que cuando tenemos este, eventos donde sale dañado el parabrisas, sí o sí, parabrisas delantero, sí o sí, vamos a activar póliza vehicular con la cobertura de rotura de lunas. Ahí ya no pagamos, en este caso, los $750, sino solo pagaríamos los $300 más IGB. Pero recuerde que esto aplica siempre y cuando el bus está circulando, una piedrita de no sé dónde saltó y ¡plum! Cae en el parabrisa y le hace un quiño, una rajadura, en fin, ¿no? Ahí no ocurrió ningún accidente, simplemente de pronto cayó una piedrita, no sé si lo tiraron, no sé del puente, o si otro vehículo que circulaba a nuestro costado pisó la piedra y ésta saltó y cayó el parabrisas. Si es ese escenario, nuestro deducible es mínimo $300. Ahora, si es porque nuestro piloto no mantuvo la distancia de seguridad suficiente y choca por alcance y a raíz del choque se daña el parabrisas y otros componentes más del vehículo, entonces ahí cuánto pagaríamos, mínimo $750 más IGB. Ahí cambia la situación. Solo para hacerles mención para que lo tengamos también claro, ¿no? En caso un piloto nos preguntase. Igual, la responsabilidad civil, como hemos mencionado, para caso de buses articulados es el 10% del monto de siniestro mínimo $1.000. Y en caso de alimentadores es el 10% del monto de siniestro mínimo $1.500. Igual también hay responsabilidad civil por ausencia en control y aquí también el monto aumenta. Y por siniestros con declaraciones inexactas, errores o similares, también el deducible es de $2.500. Pues es importante que cuando tengamos un siniestro hagamos las preguntas necesarias, ¿no? Nosotros, por ser un equipo ya maduro, pues conocemos, ¿no? Conocemos al bus, conocemos a los pilotos, también conocemos la vía. Y cuando ocurre un evento y la información sea inexacta, nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? De que acá no calza la situación, ¿no? No me puede decir, por ejemplo, un piloto que ocurrió el accidente de tránsito cuando circulaba en el carril derecho, en el primer carril, y cuando yo voy al evento, al lugar del evento, veo vidrios en el tercer carril, ¿no? Entonces ahí yo tendría que decirle, disculpe, compañero, ¿no? Usted me dice que usted circulaba en el carril derecho, pero sin embargo los vidrios están en el tercer carril. Entonces, ¿cómo así voló hasta el tercer carril, no? Entonces ahí nos está mintiendo, ¿no? Entonces, la información no está siendo exacta, ¿no? Cuando la compañía de seguros identifica por ejemplo, ese tipo de escenarios, ya los deducibles ya no son ni $750, ya no es ni $1.500 ni $1.000, sino es $2.500, ¿no? Entonces hagamos presente a nuestros pilotos, en este caso, de que la información tiene que ser clara, exacta, en el lugar del evento también, ¿no? Y ahí la recomendación es que también usemos los maps. Cuando tengamos que atender eventos y no podamos ir al punto, ¿no? No podamos ir directamente al punto porque, en fin, estamos en otra actividad o estamos muy lejos para llegar al punto y por indicación del SO de turno, el bus llega a Naranjal o el bus nos encontramos en otro punto, ya no donde ocurrió, sino en otro punto. Entonces, ahí la recomendación es que utilicemos el Google Maps o para
para poder identificar dónde ocurrió el evento y así también nos ayuda a nosotros para poder ver si hay cámaras de seguridad, o alguna otra evidencia donde podamos gestionar y poder identificarnos responsabilidades, que es lo que queremos. Bueno, beneficios. Nuestra póliza tiene servicio de grúa y ambulancia en caso de siniestros o desperfectos mecánicos hasta 5 veces al año. $1,000 por evento y es vía reembolso. Servicio de línea de emergencia, que lo tenemos las 24 horas, los 365 días del año. Procuración, servicio de procuración al lugar del accidente, también 24 horas, 365 días del año. Central de consultas, lo mismo. Servicio de asesoría jurídica en materia civil. Asesoría legal en comisarías. Talleres afiliados, en este caso, previa aceptación de RIMA, nuestros daños siempre van a ser reparados en nuestro patio taller, ¿cierto? Si fuéramos, por ejemplo, o asegurábamos nuestro vehículo personal, ahí sí tenemos que ir al taller multimarca o al taller de la marca, dependiendo de lo que indique nuestra póliza, para que sea aprobado el presupuesto, ¿no? Y tiene otro procedimiento. Para nuestro caso, se ha convenido de que la reparación pues solo se haga en nuestro patio taller, ¿no? Como también estipula nuestro contrato de concesión. Bueno, la exoneración de denuncia policial en casos que no se involucren a terceras personas, se exonera al asegurado de la denuncia cuando cumple con comunicar su ocurrencia en forma inmediata a la central de emergencias de la compañía de seguros y permitir a la unidad móvil de la compañía constatar los hechos. ¿Cuándo? Cuando hay un choque estacionado, choque y fuga, choque sin daños a terceros, es decir, hemos impactado con sardineles, huecos, postes, o cuando reportemos robos parciales, ¿no? Recordemos que los costos de siniestros más beneficios serán sumados para el cálculo de siniestralidad y por eso es importante de poder validar y tener en cuenta cuándo vamos a llamar a la compañía de seguros, ¿no? Para ello, cuando ocurre un evento, siempre estamos reportando, en este caso, el señor Carlos Torres, que es el gestor de prevención y riesgo operacional, para que él pueda indicarnos si para este caso llamamos a la compañía de seguros o no. También vamos a hablar un poquito sobre la cláusula del borrowing cost, que es aplicado a la tarifa de seguros y fundamentado en información histórica que asume el comportamiento de los siniestros observados en el pasado y sirve como un estimador para el comportamiento esperado de estos en el futuro. Se adopta esta metodología para aplicar un modelo actuarial, es decir, pronosticar más o menos cómo nos ha ido este año, pronostica la compañía de seguros de cómo nos va a ir el próximo año, ¿no? Y como cláusula tenemos que nuestra siniestralidad no debe ser mayor al 65% de la prima. Si esto sobrepasase, bueno, ahí tendríamos que pagar el próximo año de la renovación mayor prima, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Dentro de los beneficios, es importante hablar sobre el procurador, y aquí quiero un poquito ahondar. Se entiende como procurador al funcionario que asiste al piloto del Imabus Internacional en su defensa de sus intereses y protección de los derechos, asistiéndolo en todo momento y trámite que requiera, ya sea en el dosaje etílico, la denuncia policial en la comisaría, así como la asesoría en los centros médicos o hospitalarios, hasta la entrega o disposición total del vehículo al asegurado para ser trasladado a Patio Norte. Es decir, desde que el procurador llega con nosotros, debe estar en todo momento con nosotros hasta que el bus sea liberado, así como los documentos de nuestro piloto, ¿cierto? Sea liberado. Tiene que estar en todo momento con nosotros. Se levantará toda la información del evento, él elaborará un informe del siniestro, aquí también tengamos en cuenta bastante ello, que ellos no solo vienen a acompañarnos, sino ellos hacen un informe porque ellos representan a la compañía de seguros y son los primeros que van a validar qué es lo que ocurrió. Y es por eso que tengamos en cuenta la información que le brindamos también al procurador, ¿no? Porque de todo lo que él va a registrar, la compañía de seguros lo va a tomar por cierto. Entonces,
Una vez que él llega, recopila la información, elabora el informe de siniestro y se lo envía al Ejecutivo de Análisis de Cobertura, ¿no? Quien evaluará si la solicitud es admitida, observada o rechazada. En este caso, si van a cubrirnos el siniestro o no. En cualquiera de los casos recibiremos una comunicación formal de parte de RIMA. Sí, efectivamente RIMA luego nos envía, ¿no? Es por ello que debemos validar los datos registrados en el formato de atención de siniestros vehiculares, es decir, en el formatito que ha señalado nuestro piloto, que nuestros datos estén correctos, ¿cierto? Que nuestro piloto también dé una declaración conforme a lo que nos ha manifestado nosotros, porque a veces he visto, por ejemplo, algunos casos donde el piloto indica, sí, asumimos nosotros, vamos a activar la póliza, ¿no? Y el piloto decidió activar la póliza, ¿no? Pero seguramente el piloto no sabe que el decir eso, activar la póliza, es pagar mínimo $750. Y ya luego cuando le llamamos le decimos, oiga, usted ha firmado eso, ah, no, pero yo no sabía que no es gratis, ¿no? Entonces se sorprende, ¿no? Entonces ahí pedimos el apoyo de ustedes para que ese formato sea revisado. Y sobre todo, la información que registra nuestro piloto en el ítem de circunstancias que ocurrieron los hechos, donde dice fecha, hora y lugar, ¿no? Aquí también les voy a hacer mención sobre este informe para que lo puedan ver. He pirateado ese informe. Mire, este es un informe de asesoría SPID. ¿Ya? Aquí el procurador llena los datos del lugar del accidente, datos del contacto, ¿cierto? Él va llenando ahí en su tablet, va llenando toda la información del vehículo asegurado, va llenando la información, si está vigente su licencia o no, fecha de validación, vehículo está operativo o no, si en caso de que grúa, quién fue el proveedor, ahí pone toda la información necesaria. Y aquí pone, por ejemplo, los daños del vehículo asegurado guardafango anterior y va relatando todo ello, ¿no? Luego también del tercero, en caso hay un tercero, también igual va registrando los datos. Para ello también es importante que si hay terceros, validar si el tercero también tiene póliza vehicular con una compañía de seguros, ¿no? Y datos de la vía, de la inspección ocular que ellos realizan. Luego describen las circunstancias, detallan las circunstancias del hecho, van haciendo igual, así como todos hacemos un IP, ellos hacen casi su IP, ¿cierto? Luego, este formatito, el que llenamos nosotros, pegan como evidencia, ¿no? Pegan como evidencia. Luego aquí, bueno, aquí donde está el cursor es lo que llena nuestro piloto, ¿cierto? Hay que validar por favor y que estén los datos que correspondan. Bueno, aquí también, aquí el procurador ha pegado la foto de la licencia del vehículo asegurado, del conductor asegurado. Acá está su licencia. Tarjeta de propiedad del vehículo asegurado. Esta es la licencia del tercero. También la tarjeta de propiedad del tercero. Hace su pequeño croquis del lugar del evento. Fotos del lugar del evento. Cómo se desplazaban los vehículos. La señalética. Aquí por donde se desplazaba cada uno de los vehículos. Las fotos del vehículo asegurado, en este caso, ¿no? Luego también va a cada uno de los daños que tiene el vehículo asegurado. Este es el vehículo tercero. El daño del vehículo tercero. Y bueno,
Luego ellos en este caso han hecho un acuerdo amistoso, ¿no? Tipo una conciliación y termina, ¿no? Su informe. Entonces, esto es lo que el procurador está reportando, ¿no? Luego, beneficios, y hay que recordar algo. Cuando el servicio de procuración es ineficiente, inadecuado, no muestra empatía y disposición o tiene falta de conocimiento en la asesoría, debemos reportar de inmediato al SO de turno y al gestor de prevención. Adicionalmente, el SO enviará la encuesta de control de calidad junto con los documentos del evento, que es el IP, los documentos de evento copiando al correo de prevención. Si sabemos, en este caso nos toca un procurador donde no ata ni desata, donde no vemos que la información es adecuada, o en vez de que nos brinde la asesoría, más bien nosotros estamos asesorándola a él, o no está con nosotros, o está haciendo otros casos, ¿no? No necesitamos que el procurador esté a nuestro costado acompañándonos. Él tiene que velar por nuestros intereses, ¿no? Conversar con el efectivo asignado en el SIAT, en la comisaría. Él tiene que hacer esas gestiones, ¿no? Brindarnos, por ejemplo, si hay lesionado, sí o sí debemos contar con el diagnóstico del lesionado, con el tratamiento que el lesionado va a recibir, es decir, va a quedarse hospitalizado o no, ¿no? Entonces, esa información la clínica se lo brindan al procurador. Se emitió la carta de garantía por cuánto, ¿no? Entonces, toda esa información debemos exigirla al procurador para que nosotros podamos tenerlo también registrado y tener en cuenta el momento de nuestro análisis, ¿no? Por último, no olvidar que según nuestro código, nuestro RIT, en el artículo 88, está prohibido que el colaborador reciba dádivas, presentes, regalos o compensaciones por gestiones que realizan como colaborador del EBI. Y aquí esa es una indicación en este caso que tenemos que acatar, ¿no? Y bueno, con respecto al formato de control de calidad, ¿no? Este formato, por favor, solo tiene que ser llenado por el personal que va a atender el evento, nunca por el piloto, por favor. Y esto debe ser llenado al final. Nosotros hemos identificado que ha habido ocasiones, por ejemplo, de que viene el procurador A, está una hora y luego viene su supervisor y el procurador A ya se va y se queda el supervisor. Pero antes que se vaya el procurador A, que solo estuvo una hora, nos dice, no, por favorcito, mi encuestita, pues que me voy, que estoy salida, que no sé qué, se va a quedar mi supervisor. Ah, ya. Y le firmamos, pero no podemos firmar la encuesta si todavía el caso no ha terminado, no sabemos en qué va a quedar. Él solo estuvo una hora con nosotros y se está quedando otra persona, ¿no? Entonces, si tenemos ese escenario, le decimos, estimado, no voy a poder firmarte esta encuesta porque lo tengo que hacer al final, ¿no? Y bueno, ahí también tengamos en cuenta que cuando se queda el supervisor debe quedarse para brindarnos la atención a nosotros, no para que el estar con nosotros se convierta como su nueva base de operaciones y él gestione otros eventos y otros accidentes este, desde nuestro acompañamiento, ¿no? Luego, otro beneficio que tenemos es la asesoría legal. La asesoría jurídica es aquella que se encarga en ofrecer la información y asesoramiento para solucionar todos aquellos problemas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos de tránsito a favor del piloto y del EBI. La asesoría, tanto en lo civil, es sin límite y en lo penal es hasta $20,000. Entonces se contará con una bolsa de atención legal hasta por 4 veces al mes, donde el cliente podrá solicitar al área legal directamente el servicio de un abogado cuando lo considere oportuno a fin de poder atender siniestros cubiertos bajo la póliza. Es decir, recuerden que antes, por ejemplo, cuando queríamos pedir el abogado, teníamos que llamar a la línea de emergencia nos pasaba con otra área. Y sí, vamos a gestionar, vamos a pedir permiso, ya vamos a enviar al abogado y a veces el accidente ocurrió 10 de la mañana y eran 8 de la noche y el abogado nunca llegaba, ¿no? Entonces cuando nosotros llamábamos
al estudio CHON, que es el estudio que ha contratado Rima Seguros para que nos brinde la asesoría, y nos decían, no, pero hasta ahorita no me llega la alerta, yo no tengo la información. Entonces había inconvenientes. ¿Qué se ha convenido en la última renovación de la póliza vehicular? Que el IMABUS pueda contactar directamente hasta 4 veces al mes, directamente con el estudio CHON, que es el estudio de abogados, para que ellos atiendan de manera oportuna e inmediata a nuestros eventos, sin necesidad de reportar a línea de emergencia y pasar todo ese trámite engorroso, ¿no? Entonces, eso estamos utilizando hasta el momento y nos ha ido bien porque en definitiva el hecho que estemos asistidos por un abogado en la comisaría nos ayuda definitivamente para que el caso se agilice o se desentrampe en caso estuviera entrampado, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo. Bueno, las diferencias entre el SOA y la póliza vehicular, como hemos hablado, lo primero, tomar en cuenta que el SOA, tal como su nombre lo dice, es obligatorio, a diferencia de la póliza vehicular, que es optativo, no es opcional. En caso que tengamos un accidente de tránsito, el SOA solo cubre lesiones personales, por ejemplo, la curación de las heridas, en fin, ¿no? Todos los que puedan resultar a raíz del accidente de tránsito. Sin embargo, la póliza vehicular cuenta con cobertura tanto para lesiones personales como para materiales. Así que si nuestro vehículo se vio afectado, no tendremos de qué preocuparnos. También cuenta con esa cobertura. El SOA actúa de manera inmediata e incondicional. Por el contrario, en el seguro vehicular se debe realizar una investigación que establezca la responsabilidad de las partes antes de pagar los beneficios, a diferencia del SOA, ¿no? El SOA es inmediato, es incondicional, en cambio en la póliza vehicular sí, tenemos que, bueno, la compañía tiene que enviar a su procurador, valida la información y luego después indemniza, ¿no? Después de ver responsabilidades. De acuerdo con la ley, el SOAT funciona como una primera capa de protección en la atención de los agraviados. Si es que también se cuenta con un seguro vehicular, se activa como una segunda capa de protección. Y aquí quiero un poquito enfocarnos, ¿no? Porque alguna vez me preguntaron, ¿qué pasa si es nuestro lesionado y el SOAT se agota? Porque recuerda que tiene una cobertura limitada solo de hasta 5 ITs. ¿Cierto? ¿Qué pasa si la cobertura del SOAT se agota? Bueno, aquí activamos nuestra póliza vehicular para que a través de esta póliza también podamos continuar brindando la atención a este lesionado en caso lo requiera. Es decir, si nuestro usuario o el peatón a quien le hemos atropellado ya consumió toda su póliza, la cobertura de la póliza de SOAT, de gastos médicos, Limabús activa su póliza vehicular para que a través de esta se pueda cubrir el exceso de lo que está faltando, ¿no? Y en la persona no quede desprotegida y sobre todo no desproteger tampoco a nuestro piloto, que es importante, ¿no? Recordemos que cuando haya lesiones a raíz de un accidente de tránsito y sobre todo si nosotros que somos supermediáticos en ese sentido, por normativa, el efectivo policial del SIAD en la comisaría va a reportar el accidente a Fiscalía, al Ministerio Público, para que a través de la Fiscalía, bueno, del fiscal, se disponga todas las diligencias a realizar y se puede evaluar la posibilidad de la denuncia penal y el trámite se elevaría en este caso al Poder Judicial, ¿no? Entonces se complica también la situación de nuestro piloto. Entonces, para no llegar a ello y para que no se diga que el Limabús, el metropolitano, el piloto abandonó al lesionado, existe por eso esta segunda capa que lo estaría cubriendo la póliza vehicular. Bueno, y el porcentaje del parque automotor se ha contratado en el SOA, que es de 70%, mientras que en el caso del el seguro vehicular es solo de 23%, ¿no? Lamentablemente, como no tenemos nosotros como sociedad una cultura de seguro, entonces no asignamos recursos para poder asegurar nuestros bienes, ¿no? Y bueno, son muy pocas las personas. Entonces,
de cierta manera pues estamos desprotegidos, ¿no? En ese sentido. Bueno, por último, como he mencionado, el SOA y la póliza vehicular coberturan a las personas afectadas en el accidente de tránsito, mientras que el SOA, daños del vehículo, no, el póliza vehicular sí. Daños a otros vehículos que hemos generado, ¿cubre el SOA? No. La póliza vehicular sí. Y robo, tampoco no cubre nada, ¿no? En el SOA, en la póliza vehicular sí. Bueno, nuevamente este versus. El SOA obligatorio, póliza vehicular es voluntario, tienen exclusiones. Y bueno, es un resumen de lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Recordemos que el SOA pertenece al grupo de los seguros obligatorios, es la póliza vehicular a todo riesgo, pertenece a los seguros voluntarios, optativos, particulares, como así podemos llamarlo, ¿no? Y que es importante tener en cuenta que mientras que el SOA es incondicional, es inmediato, no requiere pronunciamiento de autoridad ni investigación para brindar la atención a los lesionados, en la póliza vehicular sí debemos tener toda esa información, ¿no? Porque dependiendo de cómo declaremos y cuáles sean las evidencias y los daños de nuestro vehículo, los daños a los terceros, la compañía de seguros va a indemnizar. ¿Nos podría rechazar? Sí, claro, nos podría rechazar. Hay exclusiones también, ¿no? Por ello. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando vamos a tener un accidente, que la información sea veraz, que sea coherente y que esté dentro de lo que del relato que nuestro piloto nos esté dando, ¿no? También es importante, cada vez que podamos, claro está, sin exponernos tampoco, tener información que viene el tercero, ¿no? Que a veces es información que nos ayuda, o bueno, de la persona que haya podido ver el evento. En este caso podría ser una señora que vende dulces o gaseosas, ¿no? En el paradero, en fin. A veces hay testimonios que nos pueden ayudar a aclarar un poquito qué es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, con eso estamos terminando, compañeros. Espero que haya quedado claro. Y bueno, va a haber una pequeña evaluación a través de Google Form. Y bueno, les agradezco su audiencia. Muchas gracias.